Hola, buenas tardes. Mi nombre es Valentina Moya y bienvenidos a todos. No sé si en algún punto de sus vidas han escuchado hablar sobre el conflicto fronterizo entre Ucrania y Rusia. Y si no es así, el día de hoy les tengo una invitada súper especial que nos va a acompañar para poderles explicar y hablar sobre este tema. Juliana, adelante. Hola Valentina, muchísimas gracias por tu invitación, encantada de estar aquí. Pero bueno, empecemos con un abrebocas. Cuéntame un poco sobre el componente histórico de este conflicto. Claro, Juliana. Bueno, como componente histórico, devolviéndonos en el tiempo más o menos en el año de 1600, nos podemos dar cuenta que Ucrania no es como lo conocemos hoy en día. En ese entonces se encontraba dividida y dominada por distintas élites o potencias que eran la República de las Dos Naciones, el Imperio Ruso y el Kanato de Crimea. Ya en el año de 1783, Catalina la Grande, quien era la emperatriz del Imperio Ruso, invadió el Khan de Crimea y creó la base naval en el puerto de Sebastopol para controlar toda la zona militar. En el año de 1991 se da la independencia de Ucrania y la caída de la Unión Soviética. Ya en el año de 1997, Rusia y Ucrania firman el Tratado de Arrendamiento sobre la base naval ya antes mencionada. Ya el conflicto inicia como tal en el año 2013, cuando Ucrania presenta una crisis económica y Rusia le hace una propuesta para acabar con esta crisis económica, pero con ciertas condiciones. Condiciones que dan ciertas controversias en la población ucraniana. Pero entonces, bueno, Juliana, sigue con un enfoque teórico. ¿Qué encuentras tú? Claro, Valentina, hablemos un poco sobre la teoría realista en cuanto al enfoque teórico, ya que sabemos que esta teoría nos habla sobre las guerras y los conflictos que se dan entre dos partes o más partes. También pongamos en un primer punto la península de Crimea, ya que esta es importante por su ubicación en el Mar Negro y la realidad sociocultural que sea en su población. En segundo plano, pongamos la guerra de Donbass y por último, también la guerra que se estaba dando en las ciudades de Donetsk y Luhansk por parte del control de Rusia, ya que esto es su población prorrusa. Y por último hablemos de un concepto de liberalismo, ya que este nos habla del cese al fuego que se está dando entre Ucrania y Rusia. Pero bueno, Valin, cuéntame un poco más sobre los actores que se pueden dar en este conflicto. Bueno, ya hablando de este tema nos podemos dar cuenta que el actor principal aquí es Ucrania y que dentro de Ucrania nos encontramos con la zona de Crimea y las ciudades de Donetsk y Luhansk, que son las más controversiales en este conflicto. Además de esto, como otro actor principal nos encontramos con Rusia, quien interviene para proteger a lo que son estas zonas de Crimea y las ciudades de Donetsk y Luhansk. Bueno, como actor secundario nos encontramos con Estados Unidos, que en algún punto del conflicto entra para aconsejar a Rusia de no intervenir dentro de Ucrania. Pero bueno, Juli, cuéntanos qué relaciones encuentras en este conflicto. Las relaciones que sean entre Ucrania y Rusia. Pero bueno, hablemos un poco sobre 1991 en el Tratado de Belavsk, cuando se disuelve la Unión Soviética en 15 países, entre estos Ucrania y Rusia. Hablemos sobre 1997, el tratado que se da de el arrendamiento que le da Rusia a Crimea por las bases navales. Y en 2014, tiempo después, se da el tratado de adhesión de Crimea a Rusia, donde Crimea adopta el horario ruso, pasaporte ruso, bandera rusa e idioma ruso. Pero bueno, Valen, hablemos un poco de las relaciones que tú le ves a este conflicto. Cuéntame. Bueno, seguida a lo que dices, las ciudades de Donetsk y Luhansk crearon un nuevo estado independiente denominado la Nueva Rusia, ya recordando como la tradición que en el siglo XIX se le determinaba al sur de Ucrania la Nueva Rusia. Claramente esto Ucrania no lo tomó de la mejor manera y se desató la guerra del Donbass y para terminar esta guerra se firmaron dos acuerdos de cese al fuego. El primero, el protocolo de Minsk y el segundo, la cumbre de Minsk II. Tras un año de que la nueva Rusia estuviera en vigencia, esta se paralizó por completo y ambas ciudades le pidieron al gobierno ucraniano volver a la normalidad a través de una reforma en la constitución. Claramente Ucrania no aceptó. Pero bueno, Juli, ¿tú qué alianzas encuentras en este conflicto? ¿Qué crees tú? Hablar sobre las alianzas que se dan. Bueno, en esto se da la alianza entre Rusia y las ciudades de Ucrania que son Donetsk y Luhansk y la península de Crimea, ya que estas en su población, su etnia es rusa y su cultura es netamente prorrusa.
Pero bueno, háblame un poco sobre las estrategias que se pueden dar en este conflicto, porque me imagino que cada país tiene sus estrategias por aparte. Bueno, hablando de las estrategias por parte de Rusia para controlar las aguas de Crimea, esta se basa en el hecho de que su base naval se encuentra en la península de Crimea. Por lo tanto, dice que tiene soberanía sobre dichas aguas. Sin embargo, Ucrania reclama porque dice que esas aguas hacen parte de su mar territorial. Por otro lado, como una estrategia de Ucrania para alejarse de la influencia rusa, se hizo por medio del proceso de ucranianización, que este consiste en la prohibición de todo lo ruso, el idioma, los programas, los libros y demás. Pero bueno, ¿qué estrategias ves tú, Juli? Las estrategias que logró ver que Rusia tomó fue la de invadir y tomar el control sobre el este del país, ya que en este ingresó sus vehículos de tropa de guerra. Y por parte de Ucrania fue el destituir el presidente Yanukovych, ya que este tenía ideologías rusas y todo el oeste de Ucrania era netamente ucraniano y tenía ideologías antirrusas. Pero bueno, pasando a otro plano, me parecería bueno tratar el tema sobre el proceso que se dio en este conflicto. Cuéntanos un poco de eso. Bueno, este proceso es bastante largo. Inicia con una crisis económica de Ucrania y una posible adhesión a la Unión Europea por parte de Ucrania. Sigue la propuesta de Rusia para ayudar económicamente a Ucrania y la aceptación de esta propuesta por el presidente Yanukovych. Esto claramente no fue bien recibido en la población y se generaron protestas antirrusas y prorrusas. Por lo tanto, se dieron unos ataques entre el gobierno y la población civil. Dicho esto, se da la destitución del presidente y entre todo el caos, Rusia lo que busca es proteger a la comunidad rusoparlante que se encuentra en el este de Ucrania. Pero, Juli, entonces dime cómo sigue este conflicto. Claro, Valen, continuando con lo que nos cuentas, me parece que otro punto a tratar fue la adhesión de Crimea a Rusia. Otro es la creación de Nueva Rusia en las ciudades de Donetsk y Luhansk. También los ataques entre Ucrania y las fuerzas de Nueva Rusia, que se le consideró como terrorismo, y se paraliza la Nueva Rusia debido a los resultados tan desastrosos de muertes y heridos que dejó esta guerra. Y también por último podemos ver cómo se da la prohibición de la influencia rusa en Ucrania, prohibiendo algunos aspectos como el idioma y bueno, aspectos como esos. Pero bueno, quiero que nos cuentes un poco sobre las causas, los efectos y los resultados que esta guerra, este gran conflicto entre estos dos grandes países se dio. Cuéntanos. Bueno, Juli, de las causas, claramente la propuesta y las condiciones de esta propuesta de Rusia, donde Ucrania debía dejar sus aspiraciones europeístas, las ideologías prorrusas del presidente Yanukovych, como ya lo habías mencionado, la adhesión de Crimea a Rusia y la creación de la nueva Rusia. Los efectos que esto trajo, como ya antes lo había mencionado, los ataques entre el gobierno y la población civil ucraniana, la intervención de Rusia en Ucrania, la guerra del Donbass, los ataques xenófobos en Ucrania y la destitución del presidente Yanukovych. Y los resultados que esto nos dejó fueron entre 2014 y 2017 más de 10.000 muertos, donde de ellos 2.700 eran civiles, el desplazamiento de 1.000.000 de personas y también pues el conflicto que hay entre las aguas de Crimea. Pero Juli, háblanos de un análisis geopolítico, ¿qué dirías tú? Claro, algo muy importante que debemos tratar en este punto es el análisis geopolítico. Bueno, hablemos sobre unos conceptos muy importantes que vamos a tratar. El primero es el del territorio. Entonces, al hablar de esto podemos evidenciar cómo Rusia tenía tropas en Ucrania. También el espacio, como el idioma ruso parlante hace parte de su cultura y es algo innato e intangible. También por parte el concepto de la globalización, ya que la comunidad internacional no estaba de acuerdo con la adhesión de Crimea y Rusia. Y por último, tratar el tema del terrorismo, ya que este se consideraba por parte de Ucrania como la nueva Rusia fue terrorista y tuvo tantos ataques hacia su propia nación que es por ende Ucrania. Bueno, agregando por otra parte, me gustaría que tuviéramos en cuenta a Pizarro León, ya que él nos clasifica el conflicto como una guerra étnica y se da una guerra civil de secesión, rebeliones y protestas masivas, ya que este conflicto también se evidencia en una escala baja.
Eso también nos afirma que el conflicto da una guerra civil y se divide en dos partes, dando a conocer su ideología, su raza y cultura y religión. Y esto divide las dos partes. Me gustaría que también concluyéramos ya este conflicto y bueno, le diéramos nuestra opinión al público. ¿Qué dices, Vale? Bueno, Juli, yo creo que después de todo lo que hemos hablado, podemos concluir que lo que realmente importa y configura una nación es la identidad de su población, su lengua, su historia, sus costumbres, su cultura, su forma de actuar, sus valores y claramente su forma de pensar. Claro, Valen, totalmente de acuerdo contigo, porque esto no se puede limitar en un mapa ni borrar de la realidad. Realmente las fronteras son simples líneas imaginarias plasmadas en un papel. Pero bueno, muchísimas gracias por tu invitación, en serio mil agradecida.